Guía número 2, conversatorio de autores. Mi grupo es Andrés Felipe Torres y quien les habla, Mariana Gabriela Julia Costa. Y les venimos a hablar sobre el autor Guillaume Apollinaire. Vida de Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, o también conocido como simplemente Apollinaire, fue un poeta, dramaturgo, teórico y crítico de arte. Él nació en Roma el 26 de agosto de 1880. Tenía un hermano que se llamaba Esteban. Su padre los abandonó desde muy pequeños y ellos se criaron en Mónaco. Se ocupó en diversos empleos. En 1901 se va a Alemania durante un año para sobrevivir como preceptor de la hija de Viscondesa de Milhau. Eh, Regresa a París en el año 1902 y allí trabajó como contable en la bolsa y como crítico para varias revistas. El núcleo de su obra fue la poesía. Él entendía que eso era un arte inseparable del conjunto de experiencias de su vida. Eso fue una pieza clave en el paralelismo entre la pintura y la poesía. Desde sus primeros poemas escritos en 1897, él expresaba su inquietud por temas como el recuerdo, la angustia, la melancolía, el erotismo, el amor y su intento de innovación literaria. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, él se alistó como voluntario del ejército francés, donde obtuvo el grado de teniente y la condecoración de la Cruz de Guerra. El 17 de marzo de 1916 recibe una herida de ametralladora en la cabeza que dejó secuelas en su salud. Y durante el tiempo de recuperación escribió algunos de sus textos más recordados. El 2 de mayo de 1918 contrajo matrimonio con Jacqueline Cole y el 9 de noviembre de ese mismo año murió víctima de la epidemia de gripe que azotaba en ese entonces a la ciudad de París. Bueno, ahora vamos con las obras principales. Una de las principales obras se llamaba Las 11.000 vergas en 1907. Es una novela erótica escribida por Apollinaire. Comenzó a circular de forma anónima y clandestina en París, más o menos entre los años 1906 y 1907, acompañado por una protagonista femenina y su personaje era una prostituta que conoce en París y con la que realiza una buena parte de su viaje. Otra obra reconocida por este intérprete es El bestiario o El cortejo de Orfeo. Este pequeño libro fue publicado en 1911 y es una de las obras más perfectas de Apollinaire y se trata de un conjunto de cortos poemas presentados en epigramas cuyo tema principal son los animales. Bueno, ahora vamos con Alcoholes 1913. Eso es una colección de poemas de Apollinaire. Eso fue publicado en 1913. Esta colección tardó 16 años en elaborarse. Anuncia la búsqueda de la modernidad, del juego de la tradición, la renovación formal de la poesía del autor. Es un trabajo plural, explora numerosos aspectos de la poesía, desde el verso libre, mezclando lo cotidiano de los paisajes renanos en una poesía que se quiere experimentar. Alcoholes muestra el poeta desgarrado de sus rupturas amorosas con Annie Playden y Mary Lauren, rupturas que resuenan a través de poemas tales como My Legs, Colchiques. Las tetas de Trisea. Esta obra fue publicada en 1917 y fue titulada por Apollinaire como un drama surrealista. Cuenta la historia de que cambia de sexo para obtener el poder entre los hombres. Su objetivo principal es alterar las costumbres, rechazar el pasado y establecer la igualdad de sexos. Caligramas 1918. Bueno, es una colección de poemas y fue publicada en 1918. Los caligramas se caracterizan mucho por la forma de la tipografía y la disposición espacial de las palabras sobre las páginas. Juegan un papel muy importante como las propias palabras en el significado del poema. Apollinaire describió su trabajo como sigue. Los caligramas son una idealización
de la poesía de verso libre y de la precisión tipográfica. En una era en la tipografía está alcanzando un brillante final en su carrera por la llegada de nuevos medios de reproducción como en el cine y el fotógrafo. Y influencias de Guillaume Apollinaire. Su influencia fue decisiva para la formación de las vanguardias a principios del siglo XX. Él pues implementó nuevas prácticas de vanguardia en la literatura y en el arte moderno. Se destacó por su poesía caligramática, también tuvo influencia en el teatro, ya que lo usaba como una forma de representar y manifestar sus ideas. Acontecimientos importantes. Apollinaire en 1909 publicó su primer libro, El Encantador en putrefacción. Eso fue basado en una leyenda de Merlín y Viviana. Otro Otra vez. acontecimiento importante que tuvo Apollinaire fue que el 7 de septiembre de 1911 el poeta fue arrestado y acusado de estar relacionado con el robo de la Gioconda en el Museo del Louvre. En 1913 publicó una primera colección, Alcoholes, en la que optó por integrar varios poemas escritos durante varios años, las cuales fueron como 16. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, él se alistó como voluntario y fue herido de gravedad en la cabeza. Bueno, y ya finalizamos con, yo creo que este es un acontecimiento muy importante. Él fue el primero en usar los términos surrealismo y surrealista, y su propósito era como expresar una forma de ver la realidad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.